La 1 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Hola, buenas tardes. 2 personas han muerto por golpe de calor en Andalucía. Ambos estaban trabajando en la vía pública. Se trata de una mujer de 66 años en Cádiz y un joven de 22 en Jaén. Ha sido en circunstancias parecidas, ya que ambos padecían factores de especial riesgo y han tenido lugar además a la misma hora central del día, marcada como un punto crítico en esta segunda ola de calor. Y cambiamos de asunto. Hoy el Gobierno central ha impugnado la moción de PP y Vox en Jumilla que prohíbe celebraciones de festividades religiosas en instalaciones municipales. Al afectar sobre todo festividades musulmanas, desde el Gobierno central hablan de islamofobia. Como respuesta, PP y Vox han planteado buscar espacios donde se puedan llevar estas festividades religiosas, como las musulmanas, un planteamiento que no aparece en el texto original de la enmienda y que la delegada del Gobierno en Murcia, Mariola Guevara, considera un intento de seguir camuflando la discriminación. Por eso hemos presentado ese requerimiento. Yo creo que es el argumento que están utilizando pues un poquito para intentar camuflar, maquillar, pues como han estado haciendo desde el primer momento una vez que lo aprobaron. Hemos visto esas declaraciones donde también en la misma moción hemos visto que lo han intentado un poquito disfrazar esa discriminación, pero está ahí. Esa discriminación está ahí. Además, si se leen los 2 acuerdos, se ve la contradicción. Desde el PP, su vicesecretario de Hacienda y Gobierno, Juan Bravo, asegura que no hay discriminación en ningún lado y que se trata de un ataque de la oposición. Defendemos que nadie pueda ser discriminado por razón de raza, por razón de sexo, de religión. Yo creo que eso es algo en lo que todos deberíamos compartir y no generar más conflicto. Creo que si ustedes se acercan a la que se aprobó definitivamente en Jumilla, verán que no veta absolutamente nada y no habla de confesiones. O sea, acérquese, léanle lo que finalmente se ha aprobado y verán cómo no es nada de lo que está intentando trasladar ni desde un partido ni desde otro. Y sería conveniente también que unos y otros dejaran de decirle a las mujeres cómo tienen que vestir, cómo tienen que vivir, y ahí creo que también conocen perfectamente cuál es nuestra posición, ¿no? Y hoy en Europa hay caídas generalizadas de los mercados pendientes de los datos de inflación en Europa y Estados Unidos. También del fin de la tregua comercial entre Washington y Pekín, sobre la que China parece mostrarse optimista. Y además, en tercer lugar, la reunión entre Trump y Putin esta semana. Precisamente para hablar sobre estas negociaciones, hoy hay Consejo de Ministros de Exteriores de Europa. Los altos diplomáticos insisten en que no puede haber negociaciones sobre Ucrania sin Ucrania y sobre suelo ucraniano y, por tanto, europeo sin Europa. Por ello, piden que Ucrania, como país soberano y democrático, forme parte de las conversaciones. Ante las expectativas de este encuentro, los precios del petróleo extienden las fuertes caídas de la semana pasada, especialmente esta mañana, donde veíamos caídas de menos del 0,40%. Ahora, sin embargo, ha empezado a repuntar hace un par de horas y en estos momentos el crudo de referencia europeo, el Brent, sube un 0,57 y se compra el barril a $66,97. En Estados Unidos, el West Texas sube un 0,56% y se compra a $64,24. Si miramos a los selectivos europeos, día de caídas generalizadas. El Eurostoxx cae un 0,03% y se posiciona en los 5.346 puntos. En París, el CAC 40 sube un 0,19 y se posiciona en los 7.728. Mientras el DAX 40 en Alemania cae ligeramente un 0,04, llegando a los 24.153 puntos. Y el IBEX 35 cada vez baja menos después de lo que hemos visto a lo largo de la mañana. En estos momentos se deja un 0,18%, bajando los 14.797 puntos. Dentro del selectivo español, las subidas están encabezadas por Robi, que sube un 1,02% y se compra la acción a 54,30 €, mientras las caídas las protagoniza Acciona Energías, que cae un 1,95% y se vende la acción a 23,14 €. Otras noticias. Y hoy comienza el traslado de menores migrantes no acompañados desde Canarias a distintas comunidades autónomas de la península. Se espera que a lo largo de la semana se desplacen hasta un total de 800 menores. Para esto, claro está, hace falta lograr una frecuencia de traslados permanente. Hoy, de momento, se han desplazado a 10 y se espera que en esta semana se trasladen a otros 15. Todavía, eso sí, hay problemas de coordinación que pueden afectar a los avances al respecto. Escuchamos al presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Por ejemplo, estos menores que salen hoy tenían que haber salido la semana pasada, pero el Estado no comunicó la identidad de los cuidadores que tienen que acompañar a estos menores que van a ser trasladados. Los que tienen que salir otros más esta semana, ni siquiera nos han comunicado todavía los nombres de los niños que van a salir. Los problemas en torno a los traslados llevan al vicesecretario de Hacienda y Vivienda del PP, Juan Bravo, a considerar incapaz al Gobierno central de asumir las competencias de los desplazados y pide que se ponga fin a su manera de proceder hasta ahora.
Continúen escuchando Radio Intereconomía, pueden seguir informados en intereconomía.com. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida. Porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. Existen muchas opciones de inversión. Una de ellas son los depósitos a plazo. Estos productos de ahorro dan rentabilidad sin asumir riesgos. Los depósitos más comunes son los de interés fijo. Su rentabilidad, el beneficio que se obtiene, se mantiene igual hasta finalizar el plazo del depósito. Antes de contratar un depósito a plazo hay que tener en cuenta varios factores. Por lo general, la rentabilidad que se obtiene suele ir ligada al plazo. El tipo de interés nominal o TIN es la rentabilidad que ofrece el banco al dinero según el plazo contratado. La tasa anual equivalente o TAE es la rentabilidad real, ya que tiene en cuenta los gastos y comisiones del TIN. Para comparar entre diferentes depósitos hay que fijarse en la TAE. Al igual que la rentabilidad, el importe mínimo a invertir suele ir ligado al plazo del depósito. Los contratos de un depósito a plazo suelen permitir la cancelación anticipada a cambio de una comisión libremente establecida por la entidad. También pueden pactarse en lugar de una comisión una penalización. Su importe no debe ser superior al de los intereses devengados desde que se contrató el depósito hasta la fecha de cancelación. La liquidación de intereses en un depósito a plazo puede ser anticipada, mensual, trimestral, semestral, anual o al vencimiento. Los intereses cobrados tributan en la base imponible del ahorro y están considerados rendimientos del capital mobiliario. Hola, soy Rafa Jiménez. De 12 a 2 del mediodía, en Radio Intereconomía, nos quedamos a media sesión. Una forma tranquila de ver la actualidad sin perder de vista la economía. Di que nos escuchas. A continuación les ofrecemos la redifusión del siguiente programa. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico, en el que hacemos un ejercicio de ponernos al lado del contrario y ahondamos en la perspectiva del Kremlin y sus principales ideólogos en torno a la situación geopolítica de Europa, ni por extensión de la OTAN y del entorno global internacional. Particularmente es un asunto de profunda importancia para comprender la dinámica internacional actual que condiciona nuestra realidad. Para ello nos centramos en el director del Consejo de Política Exterior y Defensa del Kremlin, figura influyente en los círculos de poder rusos, Sergei Karaganov, entrevistado por el Gran Continent, que ofrece una ventana privilegiada a esta visión marcada, en principio, por un profundo escepticismo hacia Occidente, un análisis verdaderamente riguroso de las debilidades que nos atenazan, en su opinión, y una proyección verdaderamente audaz sobre el futuro del continente. Karaganov es uno de los principales artífices de la política exterior rusa, es un autor muy leído por Vladimir Putin y un exponente verdaderamente típico del belicismo que despliega ahora mismo el régimen que dirige Vladimir Putin. Revela su pensamiento una estrategia ideológica destinada a deslegitimar las instituciones y valores occidentales. De hecho, Karaganov argumenta que la guerra ahora mismo en Europa, la guerra en Ucrania, es de hecho económicamente ventajosa, también estratégicamente para Estados Unidos. Lo pone sobre la mesa de una manera completamente cruda. Dice que de esta manera Washington moderniza su complejo militar industrial mientras saquea, utiliza este término, a sus aliados europeos con renovado vigor e impone sus intereses económicos mediante sanciones sistemáticas contra países de todo el mundo. Y al final, esté uno de acuerdo o no con el fondo de la frase, sí que los hechos se demuestran certeros. Considera la guerra como un elemento para debilitar a Rusia, y esto entra en sintonía con la creencia rusa de que la política exterior de Estados Unidos está impulsada por intereses económicos, también de poder,
Cuestiones que cualquier persona convendrá son ciertas, y que la inestabilidad en Europa es un subproducto, pero también puede llegar a ser incluso un objetivo de esa estrategia, porque evidentemente te quitas un rival geopolítico de altura al menos económica. Sugiere, de hecho, Karaganov en su pensamiento, que esta visión fatalista de un conflicto inevitable, mientras beneficia a los intereses estadounidenses, es independiente de quién ocupe la Casa Blanca. De hecho, llega a calificar a Trump de figurante en lo que respecta a la guerra de Ucrania, porque dice el equilibrio de intereses hacia la primera potencia del mundo de esta circunstancia y de las posteriores, incluso tras la guerra, como la reconstrucción, no hacen más que beneficiar a la primera potencia económica del mundo. Sobre la OTAN, evidentemente, era de esperar, su visión es hostil. Para Karaganov, la OTAN no es solo un vestigio de la Guerra Fría, que también, sino es una organización hostil que genera conflictos y que es criminal, que ha sido protagonista de agresiones en serie. Para justificarlo, se remite a finales de los años 90, a finales del siglo XX, la actuación en Yugoslavia, violando de hecho el mandato de Naciones Unidas, y aquí acierta. También alude a Irak, en este caso patina, porque la guerra de Irak, sí que es cierto, contó con aportes de miembros de la OTAN, pero no de la OTAN en sí misma como organización. Y también habla de la agresión contra Libia, destruyendo un país que tenía una situación pujante, pero en cualquier caso, ahí había un mandato de Naciones Unidas sobre el país que dirigía en su momento Muhammad el-Gaddafi. Para él, la OTAN, que en el pasado pudo haber tenido un papel positivo porque sirvió, dice el propio Karaganov, para contener a la Alemania posnazi y al comunismo, ahora es pura y exclusivamente nociva para la seguridad mundial. Aquí no sorprende demasiado que no le guste la Alianza Atlántica a uno de los ideólogos del Kremlin. En contraste con esa visión confrontadora de Occidente, Karaganov tiene intención de destacar la importancia estratégica para Moscú, para el Kremlin, de su alianza con China. Es evidente. Dice que representa la alianza entre Moscú y Pekín una mayoría mundial, emergente y emancipada, y que además sirven para actuar como contrapeso a la hegemonía occidental que está en su declive. Es un elemento central, de hecho, de la doctrina que ha dado en nombrar como Gran Eurasia. La parte más preocupante, por lo menos desde nuestra óptica, más sombría, más controvertida de la visión de este pensador del Kremlin, se refiere al futuro de Europa, porque basándose en una, para él, decadencia moral de las élites europeas, que se extiende, por tanto, a la forma en la que se gobiernan estos países, la Unión Europea está en su proyecto dentro de un callejón sin salida. Predice, de hecho, que la Europa colectiva está abocada inevitablemente a la disolución. Tiene también una teoría sobre el auge de lo que él denomina eurofascismo, que no llegará en la forma de fascismos anteriores, tipo Hitler, Mussolini o Franco, sino bajo los rasgos de un neototalitarismo liberal, así lo llega a definir, y habla de tendencias fascistas y nacionalistas que van a reforzarse en muchos países, y aquí no hace más que coincidir con la narrativa oficial del régimen ruso, y la califica como fuente histórica del mal para equipararla con lo que hay en Ucrania. Ya sabemos que la retórica de hacer equivaler Ucrania al mundo nazi es una de las que más usan habitualmente desde Moscú. Eso sí, tiene un pensamiento curioso. Dice que los países del sur de Europa y de buena parte de Europa oriental se van a unir a la Gran Eurasia y va a implicar una reorientación geopolítica masiva, alejándose de la influencia de la Unión Europea y de la OTAN. Y es muy pesimista con los otros países, los del norte de Europa. Para ellos su pronóstico es desolador. Dice que seguirán pudriéndose y desapareciendo de la escena mundial, a no ser que logren conseguir superar sus impulsos de rechazo hacia sus valores fundamentales. Dice que Reino Unido y otros países del norte serán, palabras textuales, la periferia, la excrecencia europea de los Estados Unidos. En cualquier caso, la reflexión de Karaganov es un manifiesto que nos sirve de orientación para entender la visión rusa de un nuevo orden mundial, un orden donde la hegemonía occidental para ellos se desvanece, la OTAN se disuelve, Europa se fragmenta y Rusia, de la mano de China y una mayoría mundial emergente, emerge a su vez como una potencia hegemónica en su esfera de influencia, una perspectiva extrema, pero que es fundamental como planteamiento y como eje rector
desde nuestra óptica para entender las acciones y la retórica del Kremlin ahora mismo en la escena internacional. Hacemos una pausa y a la vuelta a titulares que elabora Blanca del Tronco. No se vayan. Octava carrera popular de rasueros a favor de la Asociación Española contra el Cáncer. Sábado 16 de agosto a las 7:30 de la tarde. Patrocinan Recoim, Grúas Ávila, Estudio 3, Propie, Fundación Pilar Luis Coco Transporte y Logística Avanzada, Peñaranda Motor, Construcciones F. Pérez, Vallacanalón, De Credit y Seur Ávila. Inscríbete en oricronsport.com. Organiza Ayuntamiento de Rasueros con la colaboración de Intereconomía. Con cada paso estarás más cerca de la meta. Cuando el pasado enero tomaba posesión para su segunda legislatura Donald Trump, todo el mundo pensaba que sabía cómo sería su actividad presidencial, que tenían una idea bastante clara, ya que tuvo 4 años previos de presidencia. Pero el hecho es que la realidad ha superado las expectativas. Este primer semestre ha estado cuajado de declaraciones, pero también de decisiones muy de Trump. Y de eso queremos hablar durante los próximos minutos con Sonia Alda Mejías, que es profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas. Sonia, bienvenida, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Encantada, gracias. Sonia, nos podíamos esperar algo de su perfil, del perfil que ha mantenido con ese Estados Unidos primero, pero ¿cómo crees tú que ha trasladado esos mensajes MAGA, etcétera, a la práctica durante los primeros 6 meses? Y sobre todo, intuitivamente, en una primera respuesta, ¿qué diferencias clave observas respecto al primer mandato de Trump? Bueno, antes que nada quería hacer un comentario porque me llama mucho la atención. Yo creo que debemos de empezar a cambiar nuestro vocabulario en cuestión del mundo actual. Y tú decías, supuestamente habría una previsión para saber lo que Trump iba a hacer. Yo creo que hoy en día no podemos, es decir, hay tal nivel de incertidumbre y empiezan a proliferar gobernantes de los cuales Trump, si bien es el presidente de Estados Unidos y sus decisiones tienen muchísima repercusión, de acuerdo a lo que son estos personajes, los hacen realmente imprevisibles, ¿no? Entonces, cualquier cálculo es extraordinariamente complejo precisamente por las circunstancias en las que ya llevamos años y se va acusando esta imprevisibilidad como para poder hacer saber qué va a pasar, ¿no? Tanto las circunstancias globales como el personaje en sí mismo prácticamente lo impiden. Como yendo a tu pregunta, bueno, pues Trump es ahora Trump más que nunca. ¿Y quién es más Trump que nunca? Trump que nunca porque tiene apoyos políticos. Tuvo inicialmente resistencia a la primera presidencia por algún sector del Partido Republicano, no contaba con toda la mayoría del Parlamento, pero la mejora de los resultados electorales en este caso le permiten llevar a cabo iniciativas que nos sorprenden a todos, pero que no son más que el desarrollo pleno de un proyecto previo, ¿no? Que se magnifica, está absolutamente magnificado. Claro. Voy a preguntarte por algunas de sus declaraciones, de intenciones y de relación con otras potencias y a ver qué opinas. Hemos visto que su retórica ha sido muy agresiva desde que está en el cargo hacia Bruselas. Ha llegado a decir que la Unión Europea se formó para perjudicar a Estados Unidos. ¿Realmente le interesa romper con la Unión Europea o crees que es una de sus formas peculiares de dirigirse a un socio al que quiere apretar las clavijas? Bueno, yo creo que nadie, por muy Estados Unidos que sea, nadie puede, con un mínimo de cálculo geopolítico, deshacerse de Europa, más allá de las limitaciones que tiene Europa, pero incluso como mercado, ya es un mercado importantísimo.
Yo creo que, no obstante, tenemos que tomarnos muy en serio a Trump. Cuando dice estas cosas, como las que tú acabas de decir, pareciera que es que siempre vamos a acabar diciendo que está desequilibrado, pero yo creo que está llevando a cabo toda una estrategia que rompe por completo con las pautas mínimas de convivencia entre estados, ¿no? Ya no voy a trascender mucho más allá. Y forma parte de una especie de, de estrategia muy agresiva, como tú has dicho, basada en un carácter transaccional acusadísimo. Entonces no quiero precisamente yo tampoco frivolizar, pero es que pareciera que está como una especie de de mercado de subastas, ¿no? A ver quién, ¿no? Entonces, quiero decir, las formas forman parte de esa estrategia, pues que tiene a todo el mundo absolutamente conmocionado, pero no cabe duda que esto se basa en un realismo llevado al extremo, ¿no? Al planteamiento de la teoría de relaciones internacionales realista llevado al extremo, con un carácter transaccional de demonizar con quien quieres negociar, que esto es una cosa que en principio es bastante contradictoria. Sí. Sin embargo, este carácter así que él tiene tan echado para adelante y que le asegura ciertos éxitos o le ha asegurado en el mundo de los negocios, en cuanto a, por ejemplo, promesas de campaña como solucionar en 24 horas la guerra de Ucrania, le ha salido rana. La realidad le ha puesto en su sitio. No sé cuál es el verdadero papel ahora mismo de Trump en la guerra de Ucrania, porque por mucho que presiona, consigue poco. Bueno, fíjate, yo creo que, claro, nos cuesta creer que no haya estrategia ni cálculo político en el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Pero claro, como tú muy bien dices, se trata de Trump y de su particularidad. Y en este caso, no sé si es un acto de... me niego un poco a intentar entender las relaciones internacionales así, pero quizás haya sido un acto de soberbia por su parte, ¿no? De creer que él llega y pone orden por su mera existencia, con lo cual no sé qué hace todo el ejército de asesores que tiene al lado que le hayan intentado, quizás no lo ha querido escuchar, la complejidad del mundo actual. Y además, cuando dices tú, bueno, se demuestra, pues aparentemente no tiene problema, ha dicho, no, miren, si no lo arreglan, yo me voy. Sí, bueno, total. Ahí ha quedado la cosa, ¿no? Y posiblemente pues se vaya pensando que hay otro negocio, entre comillas, en el que así creo que está tratando las relaciones internacionales, que le puedan obtener beneficio primero a Estados Unidos. Aquí ya lo mismo pasa en Gaza, ¿no? En Gaza hay que hacer lo mismo, se hizo aquel vídeo de inteligencia artificial haciendo un resort tremendo, tremendísimo sobre Gaza, y la cosa sigue absolutamente igual. Bueno, pues me imagino que en breve dirá, bueno, pues nada, miren, es que si no me hacen caso me voy. Pero es una cosa entre... Claro, es que Sonia tan pronto ha dicho que es grandísimo amigo de Putin y que sus empresas van a trabajar con las tierras raras rusas, como ha dicho que está loco. Sí. Entonces, claro, es un poco difícil rascar ahí cuál es su línea de pensamiento real. Es gracioso, ¿no? Porque si nos preguntamos entre los expertos, incluso enmarcarle, como te decía antes, en algún tipo de marco teórico de las relaciones internacionales, de escuelas de las relaciones internacionales, pues cuanto menos tienes que acabar diciendo que no hay nada de ortodoxia, que es todo absolutamente heterogéneo, y en el que lo que, si te das cuenta, domina quizás es que ya no nos valgan esos marcos tradicionales, porque yo he dicho realismo, pero lo que en este caso yo creo que es la convicción de la desinstitucionalización de las relaciones internacionales y, bueno, la persona, el líder, que en realidad es con lo que él ha obtenido réditos políticos, ¿no? Claro. Al final da la sensación de que esto va en línea un poco con un informe que leía hace unos días de una institución sueca, VDEM, con su informe sobre democracias y autocracias en el mundo, ¿no? Que dice que por primera vez en varias décadas hay más autocracias que democracias, y algunas que lo son,
pues tienen formas autocráticas, que es un poco lo que parece que estamos viendo en el caso de Estados Unidos. Eso es mi opinión, no lo mezclo con lo que estás diciendo tú. Ya. Te iba a preguntar teniendo en cuenta que Obama ya manifestó hace bastantes años el giro de intereses cruciales de Estados Unidos hacia Asia-Pacífico. ¿Cuál podemos atisbar que es para Trump su verdadero rival? ¿Es China, que parece lo obvio? ¿Es la Unión Europea? ¿Son sus socios que son desleales? Porque no lo tenemos muy claro. Parece que la doctrina estadounidense global sí es el Pacífico, es China, ¿no? Pero... Bueno, es que, se trata, como te decía, de contemplar el mundo si estás conmigo o contra mí. Y de forma con actuaciones absolutamente unilaterales. Yo diría la caída del muro de Berlín, para Estados Unidos la región Asia-Pacífico se convierte en el foco de atención. De hecho, sale, digamos, o ignora hasta la actualidad lo que había sido ante la Guerra Fría regiones absolutamente estratégicas para Estados Unidos como era América Latina. Y desde hace, desde la caída del muro de Berlín en 89, hay ya todo un foco establecido en Asia-Pacífico. En este caso, además, observando cómo el ascenso imparable de China, pues yo creo que obliga a reconstruir los planes estratégicos que pueda tener Estados Unidos en la región, porque además esa influencia de China ya no se limita a la región Asia-Pacífico, sino al mundo entero. De manera que cabría incluso pensar que esta especie de relación, entre comillas, amistosa que planteaba ya Trump desde su primera presidencia con Putin, podía ser con la idea de rasgar, debilitar una posible alianza de China con Rusia. Uh-huh. Pero como ahora Putin, como tú muy bien decías, pues por momentos un día es un gran hombre y otro día es un loco, pues es que es imposible pensar más allá de algo que ya, como tú muy bien decías, comenzó Obama, se marcó con Trump y con Biden se siguió estableciendo una guerra comercial que ahora, ha estallado por los aires, con estas declaraciones de las subidas de tasas. Con lo cual quizás ahora, bajo la lógica de estás conmigo contra mí, el objetivo ahora mismo principal sea estar contra todo el mundo, que no se ciña a la voluntad del presidente de Estados Unidos, y China, claro, es el objetivo fundamental, planteándoselo toda esta cuestión bajo una visión absolutamente nacionalista, ¿no? Entonces, China, sí, yo creo que China, por supuesto, es el mayor enemigo, pero la Unión Europea, pues uno se plantea hasta qué punto no puede llegar es una situación delicadísima, la alianza histórica que ha habido desde la Segunda Guerra Mundial entre Estados Unidos y Europa, y que en este momento, es que nadie sabe qué va a ser de esas relaciones, ¿no? Por lo tanto, todo el mundo es enemigo si no se doblega a los intereses únicos del presidente de Estados Unidos. Permíteme que te pregunte por algo que estrictamente es del interior, pero que condiciona también su labor de gobierno, ¿no? Ese desafío continuo a los tribunales que cuando no hacen lo que él quiere, dice, toma decisiones ilegales. Te pregunto, ¿está en peligro la democracia de los check and balances de Estados Unidos típica, tradicional? Está absolutamente cuestionada por el propio presidente de la República. O sea, esto es como casi un delirio, ¿no? Es como luchar contra la institucionalidad y el Estado de Derecho desde el Estado de Derecho. Entonces, cuando antes hablabas de nuevos gobiernos con estos liderazgos populistas que rozan la ilegalidad de normas de check and balance, pues Trump es el representante, estoy absolutamente de acuerdo contigo, es el gran representante. Y aquí se vuelve a romper otra tradición. Mi esperanza en ese sentido es que hay una cultura en Estados Unidos de, pues precisamente, de check and balance, ¿no? Y del control al poder ejecutivo, que verdaderamente, pues finalmente persista en intentar controlar un ejecutivo que quiere ser casi podríamos decir poder único, ¿no? Claro. Sin comprender muy bien la división de poderes. Yo creo que la sociedad norteamericana, como el mundo entero, está bajo shock, pero en algún momento las instituciones norteamericanas, con esta tradición y cultura democrática,
van a tener que reaccionar de forma más firme, ¿no? Porque si no sería algo absolutamente desconcertante. Pues fíjate, para terminar, Sonia, te voy a preguntar, sé que no hay bola de cristal, pero te voy a preguntar, ¿crees que esa reacción probable de la sociedad puede servir para modular sus actos cuando se produciría en las elecciones midterm? Si no le son favorables, ¿tú crees que modulará en alguna medida ese empuje que viene demostrando desde que llegó al poder en esta segunda vez, en esta segunda ocasión? Bueno, pues como te empezaría diciéndote que la cosa es imposible calcular y los dos en la conversación estamos coincidiendo, ¿no? El desconcierto absoluto. A ver, Donald Trump está en el poder porque le han votado muchísimos millones de norteamericanos. Y además Donald Trump representa buena parte del planteamiento de esos ciudadanos. Con lo cual, la resistencia, si se puede llamar así, que queda, es la institucional, la que decíamos, ¿no? Por ejemplo, la del Poder Judicial. Pero por lo demás, hay una trampa aquí, y es que lo que Trump plantea, como la reconstrucción de la grandeza norteamericana desde dentro, no va a ser un proyecto visible, y entre tanto visible a corto plazo en una presidencia, y entre tanto está destinado, bajo mi punto de vista, al fracaso. Si esos efectos empiezan a calar en la sociedad, es posible y puedan, en fin, ver que no hay beneficios, sino que muy al contrario hay prejuicios, pues entonces es cuando creo que empezaría a reaccionar la sociedad norteamericana. Pero en principio es que yo veo que hay un gran apoyo popular, por tanto las intenciones que tenga el presidente van a tener respaldo popular, al menos hasta ahora, ¿no? Y hasta con un proyecto de los republicanos para romper el límite de los 2 mandatos. Ahí queda. Veremos cómo evoluciona todo. Sonia Alda Mejías, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas. Ha sido un placer hablar contigo. Un abrazo. Hasta la próxima. Un auténtico placer. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Descubren células madre. Arranca 1995. Llega la inteligencia artificial. La sociedad avanza y la publicidad con ella. Por eso en Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos más de 30 años evolucionando para seguir cuidando de que la publicidad que recibes sea leal, legal, honesta y veraz. Autocontrol. Por una publicidad responsable. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía. Analizamos precisamente esa coyuntura alarmante del panorama político global. Como decía, por primera vez en más de 2 décadas, el número de autocracias supera al de democracias en el mundo. Es lo que dice el informe que nos llega desde Suecia, VDEM 2025. No señala otra cosa más que un retroceso de las democracias, una consolidación del autoritarismo a nivel global. Un asunto grave que tratamos con Juan Antonio Sánchez Rodríguez, politólogo y analista internacional. Juan Antonio, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa, gracias por la invitación. ¿Qué tal? ¿Cuál consideras, Juan Antonio, que son los factores clave que pueden haber contribuido a que fuéramos en una evolución de cada vez más democracias y a partir de 2 décadas para acá, ahora estemos viendo cómo se da la vuelta a la tortilla y haya un declive democrático? ¿Por qué está pasando esto, en tu opinión? Bien, pues en primer lugar me gustaría hablar de esas organizaciones de cooperación multilateral que tanto han mantenido la paz durante décadas, después de la Guerra Mundial, que al final fue el motivo por el que se construyeron para esa reconstrucción de Europa, para mantener esa paz como he comentado, y cuál es realmente el cometido que están llevando a cabo ahora. Es decir, que eso es muy importante para proyectar esa influencia de democracia en el mundo y de que es un sistema que es el que debemos llevar. Actualmente contamos con un Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con presencias como Francia o como Reino Unido, y que no haya presencia, por ejemplo, de países del sudeste asiático, claro, o de naciones emergentes como el sur de América, nos hacen ver que
fueron creadas para un contexto en el que sirvieron, pero que ya no se corresponden ni están actualizadas al sistema actual. De hecho, no hay más que ir a la cumbre de Kazán de los BRICS de 2024. Una de las reivindicaciones clave era precisamente justo la que tú apuntas. Esos países, esos India, Sudáfrica, Brasil, decían, no podemos seguir con arquitecturas internacionales y multilaterales que no reflejan la realidad de un mundo que ha cambiado, porque no tenemos ni siquiera voz. Decían, voto no tenemos, pero tampoco ni siquiera voz. Parece bastante lógico, ¿no? Porque el mundo está evolucionando. Pero en ese contexto, ¿qué papel crees tú, Juan Antonio, que pueden jugar actores que sí tienen ese punto multilateral, sabiendo que el multilateralismo está en retroceso ahora mismo, pero Unión Europea, los miembros de la Unión en la promoción, en la defensa de la democracia a escala global, ¿qué papel habrían de jugar en tu opinión? Bien, en este caso Europa yo creo que tendría que ir hacia una reconstrucción y de hecho creo que es algo urgente o crítico y que también tiene que hacer autocrítica por cómo ha evolucionado, por qué su población está teniendo una de las peores percepciones en cuanto a la democracia. Tenemos que ver ese declive, por qué se está dando, que como un principal impulsor de cómo la democracia nos ha dado un mayor estado del bienestar, actualmente la gente está perdiendo esa confianza. Eso es el poder blando, digamos, que es como se denomina en relaciones internacionales, que proyectan las democracias. Y Europa está sufriendo esa crisis de legitimidad, un desgaste institucional, la polarización política con los populismos que estamos viendo, que al final está terminando por erosionar esa confianza en esos valores liberales que están aprovechando, por ejemplo, las potencias claras como Rusia o China para desestabilizar el orden mundial. Claro, Juan Antonio, pero es que dentro de un club teóricamente democrático y que propugna esos valores y que ha hecho gala de su autoritas y de su soft power a lo largo y ancho de todo el mundo, surgen voces que reclaman otra forma de hacer política, que es, nos guste o no, pero hay que decirlo, más cercana a la autocrática. No hay más que recordar, hace poco en Budapest, Víctor Orbán tenía un discurso en el que lo dejaba más claro que nunca, hay que tomar Bruselas. O sea, ¿por qué surgen dentro de un club que tendría que ser bandera de democracias, autoritarismos y cómo se gestionan? Porque parece que hay pocas herramientas, ¿no? Porque es una suerte de quinta columnismo, te quieren boicotear desde dentro. Efectivamente. De hecho, yo creo que la injerencia en este aspecto más clara es la China, que ha exportado su modelo a todo el mundo y que está calando en sitios como Europa, que otro ejemplo sería Turquía, con ese neotomanismo que está llevando a cabo Erdogan desde el intento de golpe de Estado de 2016 y convirtiéndose en una democracia iliberal. Es decir, aquí ya no estamos copiando el modelo chino, sino que estamos adaptando nuestra democracia con esos sistemas que tiene a lo que se denomina el iliberalismo. Es decir, haciendo una concentración mayor del poder, pero aún con esos sistemas democráticos, lo que al final de facto es una autocracia. Por tanto, aquí China está jugando un papel de exportación de su modelo, como he dicho, muy importante, dado que se está viendo que un modelo de estas características puede tener mayor estabilidad y crecimiento económico a lo que es la diferencia de los modelos de Europa, como he comentado antes. Nos has puesto un ejemplo, me parece verdaderamente interesante porque lo hemos mencionado aquí alguna vez, hemos hablado de Turquía y es evidente que la evolución de esa república turca laica que montó Mustafa Kemal está cambiando radicalmente desde que la AKP está en el poder, ha ido evolucionando y como tú decías, ha habido ciertos puntos de inflexión como el supuesto golpe de Estado, cambio constitucional y está cambiando y parece que la calidad democrática de Turquía está mermando sin duda. No sé si tienes algún otro ejemplo concreto de país, de región, donde el avance del autoritarismo es evidente que nos pueda servir como ejemplo, porque me parece que el de Turquía es muy, muy expresivo, se ve muy bien. Efectivamente. En este caso me gustaría hacer dos diferencias, es decir, como he comentado lo de Turquía, es decir, una democracia que termina siendo autocracia pero de facto mantiene ese sistema, luego otras como el cambio directo a autocracia en Iberoamérica como Venezuela o Nicaragua, que estamos viendo aún en la actualidad, en Asia podría ser el golpe de Estado que se dio en Myanmar, aunque después también me gustaría hacer referencia a esas autocracias que ya lo eran antes, aunque se han ido amoldando y
y aunque de facto también sigue siendo una autocracia, sigue siendo bien recibida por la población, como pueden ser algunas monarquías del Golfo Pérsico o el Sahel, que es el foco en África del que ya habéis comentado alguna vez, como Mali, Burkina Faso y Níger, a través de golpes de Estado y gobernando una junta militar, puede ser mejor aceptado en la población, con ayuda de injerencia rusa, por supuesto, que el previo sistema que, aunque no fuera tampoco una democracia plena, al menos podía tener mayores derechos. Fíjate, hay un ejemplo muy curioso porque además está en ese punto intermedio, pero que está evolucionando claramente y lo reconoce el propio implicado, el salvadoreño Bukele. Ha dicho recientemente que democracia y derechos humanos son términos para someter y que a él le dan igual las palabras, le da igual que le llamen dictador, que lo que no quiere es que haya salvadoreños muriendo en la calle y que, por tanto, no le preocupa nada que digan que no es demócrata, que es un dictador. Es curioso, ¿no? Efectivamente. De hecho, otro ejemplo parecido de esa región podría ser la estrategia de haber quitado el USAID, que es la ayuda de Estados Unidos, que sería como en España la Agencia de Cooperación Española, la ECI, que Estados Unidos ha retirado esa financiación, el nuevo gobierno de Donald Trump, que aparte de ser una estrategia de poder blando, como he dicho, y que se proyecta para tener influencia en otros países, también era ayuda humanitaria en un gran aspecto. Y también se ha quitado, porque no se está llevando la definición de derechos humanos como conocíamos hasta ahora. Y esto es un síntoma de que está cambiando la reconfiguración mundial, o por ejemplo la salida tanto de Argentina como de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, se está creando un sistema paralelo al que estábamos viendo hasta ahora, ya no solo por China, Rusia, un bloque oriental. No sé si, considerando la trayectoria actual, Juan Antonio, ¿crees que la democracia va a ir recuperándose, va a invertir la tendencia? Ni siquiera sé si es fácil, si hay casos que nos demuestren, pues eso, un país con deriva autocrática que de forma reciente haya virado hacia democracia, pero ¿hacia dónde va, crees tú, todo esto? Porque estamos en una deriva en la que claramente están ganando las autocracias. No sé si tenemos que resignarnos o hay alguna capacidad de lucha. Efectivamente. Yo lo que considero, sobre todo en lo que se llama la región del sur global, es que se ha aceptado otro discurso paralelo donde están perdiendo peso lo que acabamos de hablar, términos como derechos humanos o gobernanza o esos sistemas de democracia, de frenos, contrapesos, frente a una mayor estabilidad y el crecimiento económico, como el modelo de exportación de China que hemos comentado, en poder económico, o Rusia con el poder militar. Es decir, las sociedades están volcando sus prioridades hacia otra dirección. Por ejemplo, vemos la demografía de esas regiones emergentes que están pensando así, ya están dejando atrás a la antigua civilización europea, donde cada vez tenemos una población más envejecida y no tenemos, es decir, esa capacidad de visión que están teniendo los otros, no tenemos el mismo contexto que ellos y realmente hay que poner encima de la mesa estas cuestiones para ver si es posible realmente virar, algo que encuentro muy complicado a no ser que existan algún tipo de cambio significativo a raíz de algún conflicto, que si quieres luego podemos comentar. Es que nos vamos quedando sin tiempo, pero al hilo de lo que señalas no hay más que ver que, por ejemplo, los países islámicos no firmaron la Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas, tienen una propia, la Declaración de los Derechos Humanos Islámicos, y cuando China habla, por ejemplo, de derechos humanos, apuntabas tú el caso de China, habla de que es un concepto occidental impuesto y que ellos tienen otros y que lo ven de otra manera. En cualquier caso, una reflexión final, 20 segundos, 30 segundos, que se nos va el tiempo, Juan Antonio. Perfecto, Rafa. Comentar lo de los conflictos rápidamente, dado que es un reflejo de lo que tenemos, es decir, si lo que está pasando en Ucrania o lo que está pasando en Gaza, ¿qué puede hacer la ONU al respecto, dado que en el Consejo de Seguridad se vetan entre ellos, ese veto cruzado es una obstrucción y sigue la gente sufriendo, esas sociedades, y realmente la gente se pregunta por qué hemos de seguir luchando por ello. Pues realmente esto podría derivar en que otros países quisiesen esa soberanía, como por ejemplo blanquearía que si ganase Rusia, China tuviese carta blanca para invadir Taiwán en ese aspecto. Entonces es algo que también derivaría en todo ese orden mundial cambiante que estamos comentando. Con esa reflexión nos quedamos. Juan Antonio Sánchez Rodríguez, politólogo, analista internacional, gracias, un abrazo, hasta la próxima. Muchas gracias, un abrazo. No hay tiempo para más, hasta aquí ha llegado esta edición de Pulso Geopolítico. Sean felices, pasen buena tarde y mañana más.
¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alquiver es el renting realmente flexible. La solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alquiver, la compañía pionera con la más completa gama de vehículos de renting flexible para empresas en España. Infórmate en el 900-700-009 o en alquiver.es. ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único, el más ligero en sodio, la idónea para la tensión arterial, más rica en magnesio, calcio y bicarbonato. Y ahora Agua Sierra Cazorla con los refrescos saludables de verdad, sin azúcar y sin gas, más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada. La salud empieza por los pies. El doctor Juan Pablo Jiménez cuenta con más de 27.000 intervenciones en cirugía del pie. Los pies rigen la salud de todo nuestro organismo. Para dar solución a las patologías del pie, les emplazo todos los domingos a escuchar el programa La salud empieza por los pies. Doctor Juan Pablo Jiménez. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. El periodo de hegemonía prácticamente monopolar que siguió a la caída del muro de Berlín utilizó las herramientas de la OMC, las rondas de comercio, para configurar un mundo globalizado que nos daba la sensación de que iba a ser para siempre. Sin embargo, ahora lo que parece es que estamos en un punto de inflexión, en un momento en el que se reconfigura el orden mundial y vemos cómo todo cambia muy rápido a nuestro alrededor. De ello vamos a charlar con Rafael Calduch Cervera, que es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Camilo José Cela. Rafael, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Rafael, ¿estamos ante el final de la globalización como la conocimos o ante una transformación profunda que va a dar lugar a una globalización fragmentada, más geopolitizada? Bueno, lo primero que había que es diferenciar, porque tú has explicado muy bien, dos conceptos diferentes pero se ha utilizado el mismo término. Eso es una consecuencia de que en inglés se utiliza el mismo término globalization tanto para lo que en castellano llamamos mundialización, de lo que ahora también denominamos en castellano globalización. Uh-huh. A ver, te lo digo porque eso da la respuesta a la pregunta que estás haciendo. La mundialización es un proceso que se inicia sobre todo con el descubrimiento y conquista de los siglos XV en adelante, y por tanto es un proceso en el que las distintas regiones del mundo de forma progresiva se van interconectando. Es un proceso que dura varios siglos y que se hace por transferencia. ¿Por transferencia de quién? De unas potencias colonizadoras que van descubriendo y conquistando territorios y regiones en el continente americano, en Asia, en el continente africano, etcétera, progresivamente. Por tanto, cuando hablamos de mundialización, hablamos de un proceso histórico de convertir lo local en mundial. Cuando hablamos de globalización ahora en castellano, estamos hablando de un proceso de retos y fenómenos universales de origen. Por tanto, que nacen desde el principio con un alcance mundial, universal. Por ejemplo, Internet, que originariamente era una red que se creó en Estados Unidos en los años 60, solo para cuestiones de seguridad, etcétera. Internet pasa del año 2000, que tenía en torno a 850 millones de usuarios, a la actualidad, es decir, en 25 años, en un cuarto de siglo, ha pasado a tener más de 5.600 millones de usuarios. Eso significa que en menos de un cuarto de siglo se ha convertido en una forma de interconectividad mundial. Eso no había pasado nunca en la historia de la humanidad. Por tanto, la gestión de Internet de hoy ya no es de unos países y de otros, es universal. ¿Me explico, no? Sí, perfectamente. Es otro planteamiento. Cuando tú, un fenómeno que es de origen universal, lo intentas gestionar de manera mundial, surge un disparate. Ejemplo, en 1948 se declara que los derechos humanos son universales, los tiene cualquier ser humano en todo el mundo. Por tanto, se dice los derechos humanos tienen que reconocerse de manera universal. Pero en cambio la gestión de la protección de los derechos humanos se hace país por país y región por región. El resultado, que efectivamente tenemos desigualdades en la protección de los derechos humanos extremas entre países que todavía ni tan siquiera reconocen la igualdad de género
con otros países mucho más avanzados, donde estamos no solamente ya reconociendo la igualdad de género, intentando lograr que la sociedad practique ese reconocimiento, ¿no? Fíjate, Rafael, pero... ¿Ves la diferencia? Sí, Por perfectamente, tanto, pero... La respuesta es clara. Estamos pasando de una realidad mundial a una realidad universal. Fíjate, me encanta... De unos problemas que se podía gestionar regionalmente a unos problemas que se tienen que gestionar universalmente. El ejemplo que has utilizado, el de los derechos humanos, me parece muy interesante porque, corrígeme obviamente si no estás de acuerdo, pero surge de una visión de la tradición eurocéntrica y, sin embargo, tienes a los países islámicos que no los han firmado y han desarrollado su propia declaración de derechos humanos islámicos, y tienes a China, por ejemplo, que te dice es un concepto eurocéntrico, yo no lo veo igual, por eso creo que cada país tiene que gestionarlo como él quiera. Eso genera una tensión con la explicación que nos estás dando, ¿no? Con la realidad que nos estás dibujando. Eso lo que demuestra es que desde el punto de vista legal tú puedes hacer una regulación universal de los derechos humanos, pero desde el punto de vista sociocultural el mundo sigue dividido y fragmentado en culturas. Tú puedes crear un instrumento de conectividad, porque no es solamente comunicación, es interacción humana, lo que permite Internet, de conectividad universal, y sin embargo estará fragmentado internamente por las diferencias socioculturales. Esa es la contradicción en la que vivimos, esa es la tensión que tú señalabas al principio y que naturalmente se traslada al ámbito geopolítico, claro. Claro. Incluso aquí, si me permites abundar, parece que durante estas décadas del 90 para acá, en el fin de la historia famoso, parece que el soft power, ¿no? Ese poder blando, parece que marcaba mucho las relaciones, y sin embargo ahora vemos una realidad relativamente distinta, en la que los últimos estudios lo que te apuntan es el hard power está por encima ahora mismo. No vale solo con tener autoritas, como por ejemplo ha tenido la Unión Europea y su respeto a los derechos durante décadas, sino que hay que poner sobre la mesa una potencia económica, una potencia militar. ¿Dónde queda ese poder blando, o hacia dónde va a ir ese poder blando en esa gestión de una realidad que tú mencionabas, que tú explicabas? Sí, porque, a ver, esto es una apreciación personal, pero yo creo que lo que ha cambiado no es la realidad, es la valoración que hemos hecho de distintos aspectos de la realidad. Yo creo que saliendo de la... A ver, lo diré de esta manera. Una vez entra en crisis el sistema de la bipolaridad nuclear estratégica, que, ojo, fue brutalmente decisivo, porque cualquier enfrentamiento militar directo entre Estados Unidos y la Unión Soviética podía escalar a una guerra nuclear total que borraría a la humanidad. Una vez se relaja eso porque desaparece la Unión Soviética, nos pasamos a la ingenua expectativa de que hemos dominado ese peligro y que, por tanto, lo importante ya no es ese peligro que desaparece del arma nuclear estratégica, sino otras formas de poder más cotidiano, que es el soft power, ¿no? La influencia, el liderazgo, etcétera. Pero ese poder nuclear estratégico seguía estando ahí. Otra cosa es que cambiamos la percepción y la valoración de esa realidad. Y eso lo explicaba mucho en clase. Estamos discutiendo sobre cómo va a ser el clima dentro de 75 años, y las armas nucleares estratégicas que tienen almacenadas Estados Unidos y Rusia, en sustitución de la Unión Soviética, nos podrían borrar, que son casi 8.000 cabezas nucleares capaces de destruir entre 1 y 10 veces Hiroshima o Nagasaki cada una de ellas. Sobre eso no discutimos ya no debatimos el tema, pero la realidad sigue estando ahí. ¿Cuándo nos dimos cuenta de esa realidad? Cuando se produjo la invasión de Ucrania por Rusia, y cuando Rusia, ante el peligro de que la OTAN pudiese intervenir, amenazaba con escalar al arma nuclear. ¿Entiendes el problema? Totalmente. No es que la realidad cambiase, es que cambiamos nuestra valoración de la realidad. De hecho, ahí cambió la doctrina Putin, la doctrina de las armas estratégicas a las armas tácticas, y dijo, yo las puedo utilizar. Cambió un poco mi doctrina, digo que la destrucción mutua asegurada ya no nos disuade, como nos disuadía en otra época, y la puedo poner sobre el campo de batalla. Y como sigo teniendo los arsenales, y todo el mundo sabe que los sigo teniendo, claro, aunque hasta ahora no hubiese amenazado con ellos, simplemente lo pongo encima de la mesa. ¿Y el resultado cuál fue? Que efectivamente dimos todo el apoyo de material, logístico,
de telecomunicaciones, de satélite, etcétera, a Ucrania, pero no pusimos botas sobre el terreno. Claro, porque eso ya Se es ve, ¿no? una Entonces, vuelta de tuerca. Claro, es que eso es entrar en un riesgo real. Claro. Lo mismo que ahora. Claro, Ucrania ha hecho un ataque convencional, pero la ha destruido casi un tercio de lo que son los elementos, lo que se llaman las lanzaderas de las armas nucleares, ¿no? Sí, En este caso, los bombarderos estratégicos, etcétera, sí. Exacto, eso es. Claro, si tú haces un ataque convencional, la respuesta no puede ser nuclear, porque hay una desproporción. Y si tú haces esa escalada, tú no sabes cómo va a reaccionar tu enemigo nuclear, que es Estados Unidos. ¿Cómo va a percibir esa escalada que tú haces de lo convencional al nuclear? Por lo tanto, la única represalia que puede hacer, que es la que está haciendo Rusia, es ataques de misiles, pero convencionales, con armas convencionales, con cabezas convencionales. Lo mismo que el poder económico. El poder económico nunca desapareció, siempre estuvo ahí. ¿Qué es lo que no siempre estuvo ahí como potencia económica y tecnológica? Porque lo económico y lo tecnológico van de la mano. China no era una potencia económica y tecnológica en los años 60 y 70 u 80. Total, te iba a preguntar... Hoy en día es una potencia capaz de enfrentarse abiertamente en lo económico y tecnológico a Estados Unidos, como lo acaba de hacer con los aranceles, con la amenaza de aranceles. Por ahí quería preguntarte, a ver si te animas a... sabemos que había bipolaridad en la Guerra Fría, cae la Unión Soviética y una suerte de monopolaridad durante varias décadas. Rusia sigue teniendo la capacidad que tú explicas de la destrucción, pero como potencia económica, demográfica, le falta... cero a la izquierda. Le falta talla. Entonces ahora te pregunto, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia una bipolaridad China-Estados Unidos? ¿Hacia una apolaridad de un mundo fragmentado en el que los conflictos se resuelven bilateralmente? ¿O cero polaridad, como dicen algunos? ¿Dónde crees que nos vamos a situar en esta transición que vivimos? En la transición, porque lo señalas muy bien, no estamos en el final del proceso de globalización en el sentido de universalidad. Estamos en el comienzo, pero en esa transición yo lo que percibo cada vez más claramente es lo que denominaría una rivalidad diferenciada. ¿Qué es eso de una rivalidad diferenciada? Primero, no es un antagonismo bélico, pero sí es una rivalidad, es decir, es una conflictividad todavía no escalada al uso de la violencia, o no escalada al uso de la violencia generalizado, pero que tiene esa potencialidad, ¿no? Y diferenciada, ¿por qué? Porque la rivalidad que se tiene por parte de los países de Europa Occidental y también de Estados Unidos, aunque cada vez quiere desentenderse más, con respecto a Rusia, es una rivalidad estratégica, militar. La rivalidad que tiene la Unión Europea, Estados Unidos con China, o al revés, China con Estados Unidos y la Unión Europea, es una rivalidad económica y tecnológica. No es una rivalidad militar, o al menos no lo es todavía. Claro. Por tanto, ¿por qué? Porque China hoy por hoy no juega a ser una potencia militar mundial como pretende Rusia. Juega a ser una potencia militar regional. Juega a que Estados Unidos no domine el área Indo-Pacífica. ¿Por qué? Porque esa área la considera su área de expansión económica natural. Y por tanto trata de protegerla de la hegemonía, de la militarización que puede hacer la hegemonía norteamericana, que como sabes tiene aliados con Australia y Nueva Zelanda, tiene bases en Japón, tenemos AUKUS, tenemos Quad, tenemos muchos instrumentos allí, efectivamente. Entonces, lo que quiere es que la hegemonía militar de Estados Unidos en la región Indo-Pacífica, neutralizarla para poder ejercer su liderazgo exclusivo económico-tecnológico en esa zona y utilizarlo como palanca para proyectarse en el mundo occidental, en donde sabe que tiene una rivalidad muy seria. O sea, aquí hablamos, por ejemplo, de los chips, y los chips ordinarios los fabrican en Taiwán, pero los chips de superconductores más avanzados se diseñan y se fabrican exclusivamente en Estados Unidos, ¿no? Por poner ejemplos. Sí, un análisis... Estamos en una rivalidad diferenciada.
Con esa reflexión nos vamos a quedar, Rafael. No hay tiempo para más. Rivalidad diferenciada. Me ha encantado hablar contigo de este panorama apasionante que vivimos. Rafael Calduch, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Camilo José Cela. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima. Estar con vosotros y vuestros oyentes. Hasta que ha llegado Pulso Geopolítico. No hay tiempo para más. Pasen buena tarde, sean felices y mañana más.